Hola Francisca, un placer estar con ustedes. Gracias por darme la oportunidad de conversar un poco sobre temas espaciales para los campamentos STEM. Así que aquí estamos disponibles y gracias de nuevo por la oportunidad. Bueno, sí, para empezar, el Sistema Nacional Satelital, o SNSAT, como se lo conoce, es un proyecto del Ministerio de Defensa Nacional y nace para reemplazar el satélite actual que se llamaba el SSOT, el Sistema Satelital de Observación Terrestre, y representado por su satélite FASAT Charlie, ¿no es cierto? Y la idea es que ahora este nuevo sistema pretende impulsar el desarrollo espacial en Chile. O sea, no solamente proporcionar un satélite para seguir trabajando para el país, sino que además impulsar el desarrollo en todo el sistema nacional dentro de lo posible. Para esto abre oportunidades de trabajo y de participación para la industria nacional y fomenta especialmente la formación de capital humano, de estudiantes y profesionales que pueden trabajar en el sistema espacial, en tecnología espacial. Este proyecto, por supuesto, lo lleva la Fuerza Aérea de Chile y considera el reemplazo del satélite FASAT Charlie por uno similar, para tomar mejores imágenes, pero, ¿no es cierto? Pero además tiene otras características que vamos a ver ahora. Básicamente, el Sistema Nacional Satelital se compone de 4 subsistemas, como les han llamado, ¿ya? El primero se llama de información geoespacial y se refiere a tener estaciones satelitales que puedan descargar las imágenes que tomen los satélites, las pueden procesar y las pueden poner a disposición de la gente a través de un geoportal, que es un sitio en internet, ¿no es cierto?, al cual uno puede entrar y buscar imágenes y bajarlas y usarlas. Y también a través de aplicaciones de uso público, en que se van a buscar opciones de trabajo para que uno pueda utilizar estas imágenes desde los celulares, básicamente. El subsistema 2 de desarrollo nacional se trata básicamente de la fabricación local en Chile, ¿no es cierto?, de nano y microsatélites. Y la idea es abarcar todo el proceso, desde el diseño, su armado o integración, poder certificarlo a través de las pruebas necesarias, las pruebas de operación, y finalmente la operación de los satélites, o sea, poder pedirles que hagan cosas, ¿no es cierto?, que tomen imágenes, etc. El subsistema 3, que se llama de satélite nacional, se refiere específicamente al reemplazo del FASAT Charlie por un nuevo satélite de percepción remota. Y el subsistema 4, que se ha llamado comunicaciones satelitales, contempla tener un servicio de comunicaciones que permita trabajar con estas imágenes. Vale decir, si yo bajo una imagen en Punta Arenas, poder trasladarla a Santiago, ¿no es cierto?, rápidamente y ponerla al servicio del geoportal, utilizando un servicio rápido, expedito y que permita el manejo de imágenes que tienen un gran tamaño, en general son difíciles de manejar porque consumen mucha memoria. Entonces las comunicaciones son lentas, pero por eso, digamos, la idea es que el subsistema 4 facilita las comunicaciones para poder manejar estas imágenes. El concepto general que muestra la Fuerza Aérea para el funcionamiento del Sistema Nacional Satelital es el que vemos acá. Bien, partiendo desde arriba, por ejemplo, aquí están los satélites que vamos a fabricar en Chile, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos el satélite nacional que va a reemplazar al FASAT Charlie, y este va a ser parte de una constelación. O sea, hay otros satélites que ya están funcionando, y este va a ser uno más de esos mismos.
tal forma que la idea es que, aunque estos pertenecen a otros países, y el que aparece acá en rojo es el nuestro, la idea es que nosotros podamos usar las imágenes de cualquiera de estos satélites de la misma constelación. Y otros países podrán usar también las imágenes que toman nuestros satélites. De esta forma se usa mejor o se optimiza, ¿no es cierto?, el uso del recurso satelital. De esta forma, entonces, vamos a tener datos de todos los satélites de la constelación y además de los nano y microsatélites que fabriquemos en Chile. Ahora, la idea es que haya una estación terrena en la zona austral, que se va a comunicar con una estación secundaria en la Antártica. Va a haber una estación satelital en Santiago, y vamos a tener en la zona norte una estación transportable que se puede mover de un lugar a otro. Desde todas estas nosotros se van a poder bajar y subir imágenes con satélite. Y aquí en Santiago habría un centro de investigación o un instituto, ¿no es cierto?, que va a trabajar con las imágenes y va a trabajar con el geoportal y mantener las aplicaciones móviles. Aquí aparece la insignia del SAF, que es el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, que es el que va a estar dando las tareas, ¿no es cierto?, para estos satélites en el espacio. Y de esta forma, ¿no es cierto?, se conforma un sistema completo, con los satélites, las estaciones que los controlan y el sistema que permite trabajar con las imágenes. Así que este es el funcionamiento en general del Sistema Nacional Satelital SNSAT. En general, como les decía, el subsistema de información espacial, que es el subsistema 1, ¿cierto?, busca fomentar el uso y facilitar el acceso a la gente a las imágenes. Entonces, vamos a tener las estaciones terrenas, como les comentaba, en principio en la zona sur, en la zona austral, en Santiago y en el norte una móvil. Vamos a tener la descarga de imágenes, vamos a tener el geoportal, que hoy día, si ustedes entran a IDE.cl, van a ver que existe un geoportal en Chile que ya maneja algunas imágenes y que maneja información. Porque la idea de las imágenes es que ustedes las juntan con lo que pasa en la Tierra, ¿no es cierto?, efectivamente, y pueden superponer un mapa de las calles, por ejemplo, con la imagen satelital. Y de esa forma ustedes pueden darse cuenta que si hay un desastre, por ejemplo, hay una inundación, la imagen le muestra por dónde está el agua y ustedes lo mezclan con el mapa y de esa forma se dan cuenta dónde está o la gravedad que tiene el desastre en distintas partes. Esa es la importancia de la información geoespacial, que les permite llevar lo que está pasando en la realidad con la imagen y superponerlo con otra información que tenemos conocida de la Tierra. Y por supuesto, como les comentaba, estas aplicaciones que van a estar en smartphone y en dispositivos móviles en general, que van a ser desarrolladas también para el uso de toda la gente en Chile. Para entender bien el tema de las imágenes, les comento lo siguiente. Las imágenes pueden ser ópticas, en el rango visible, pueden ser ópticas multiespectrales. ¿De qué se trata esto? La luz que proviene del Sol, ¿no es cierto?, y que es la que ilumina todas las cosas acá en la Tierra, cada elemento en la Tierra, cada cosa que hay en la superficie terrestre que recibe luz, en parte la refleja, ¿ya? Y lo que refleja es lo que nosotros vemos eventualmente, y es lo que nuestros sensores del satélite van a recibir. Ahora, lo que se refleja corresponde a ondas electromagnéticas que están en todo el rango del espectro electromagnético. ¿Ya? Este rango es bastante amplio. Están desde las microondas, ¿no es cierto?, hasta ondas muy largas. Y hay una zona pequeña que es el rango visible, que podemos apreciar con nosotros a simple vista. Pero aparte de ese rango visible, hay otras respuestas, otras frecuencias electromagnéticas, ¿no es cierto?, que pueden ser sensadas. Y de esta forma los satélites tienen cámaras que permiten sensar distintas frecuencias, distintas bandas de frecuencia, las cuales entregan información útil para procesar
o darnos cuenta cómo están los cultivos agronómicos, ¿no es cierto? En la agronomía, con una imagen multiespectral, uno puede ver no solo los árboles con sus copas verdes, sino que nos puede mostrar el estado del árbol, si está más enfermo, si está más seco, si está en buenas condiciones, etc. Incluso el tipo de vegetación que tenemos. Con las imágenes multiespectrales uno puede determinar exactamente qué tipo de vegetación es la que está plantada en un lugar determinado, etc. El espectro electromagnético, como les decía, ¿no es cierto?, que corresponde en nuestro caso a todo el espectro que es la luz que emana del Sol, ¿no es cierto?, son ondas electromagnéticas. En este cuadro ustedes pueden ver acá arriba, primero, que algunas de estas ondas penetran y otras no penetran en la atmósfera terrestre, básicamente por la ionósfera, ¿ya? Entonces nuestra ionósfera nos protege de estos rayos ultravioleta, rayos X que provienen del Sol, digamos, y del espacio en general. Y hay otras ondas que sí entran, que son las que están en el rango visible para nosotros. Aquí abajo vemos, ¿no es cierto?, el amarillo, todo el arco iris, amarillo, verde, azul, etc. Aquí está todo el arco iris que nosotros podemos ver. Y están un poquito más largas estas ondas del infrarrojo, que representan el calor, ¿ya? El calor del Sol llega básicamente a través del infrarrojo. Bueno, y aquí hay otras ondas que no penetran en la ionósfera, estas son las microondas, ¿no es cierto? Después por acá están las ráricas, etc. Y estos acá es simplemente, estos dibujos nos dan una idea del largo de la onda, ¿ya? La longitud de onda de la cual estamos hablando, ¿ya? Estas ondas de tamaño muy chiquitito, ¿ya? Ondas cortas, ondas muy cortas, son las que no penetran en la ionósfera. Y pues, estamos hablando de ondas del tamaño de un núcleo atómico, de los átomos, ¿no es cierto? Y hay ondas más grandes, ¿no es cierto? El rango visible está por acá. Y las ondas largas ya son inmensas, del orden del tamaño de una persona o incluso más grandes, ¿ya? Ahora, como ustedes saben, la frecuencia es inversa a la longitud de onda, así que tenemos los rangos de frecuencia. Y acá abajo se representa la temperatura, ¿no es cierto?, equivalente a cada frecuencia del espectro electromagnético, ¿ya? De esta forma vemos que con las frecuencias muy pequeñas, ¿no es cierto?, es la que reflejan los elementos tan más calurosos, más calientes, ¿ya? Y mientras más larga la onda, es más frío, representa menor temperatura el elemento, ¿sí? Pero no importa, aquí lo importante es que el espectro electromagnético, ¿no es cierto?, es bastante amplio, tiene ondas de todo largo, de todo tamaño, ya, desde muy chiquititas hasta muy grandes, y las que nosotros vemos son unas pocas frecuencias. Nuestros ojos están adaptados para ver estas pocas frecuencias. Pero ustedes han escuchado, por ejemplo, de las serpientes, pueden ver en el infrarrojo, es porque cazan de noche, entonces no les interesa el color de las cosas, sino que más bien, como está todo oscuro, a esa hora no verían mucho en la noche, sí detectan el calor en las ondas del infrarrojo, detectan el calor de un cuerpo, por ejemplo, de un ratón, y si ven que hay un ratón ahí, se lo comen. ¿Ya? Pero de esta forma lo que les digo yo es que los sensores satelitales pueden estar en distintas frecuencias y pueden sensar, ¿no es cierto?, el reflejo de cada una de las huellas espectrales de los elementos que están sobre la Tierra. Y de esa forma podemos ver cuando hay vegetación, cuando hay agua, o cuando hay un elemento en la superficie terrestre, o podemos hacer prospección minera, etc. Así que no es solo la parte visible, ¿ya? Ahora, hay otras imágenes que son radáricas, que se refieren en este sentido, no es solo lo que refleja la superficie de la luz solar, ¿no es cierto? La luz solar llega a la Tierra, refleja y es lo que toman las imágenes ópticas. En este caso, en el radar, el satélite emite una onda, ¿ya? Y esa onda rebota en la Tierra y se devuelve, y ahí el satélite toma la diferencia de tiempo y puede decir si el rebote se produce más cerca o más lejos. Y con eso básicamente nos da una idea de la distancia a la cual están los elementos del satélite y de su tamaño. Y de esta forma se puede distinguir lo que está más bajo de lo que está más alto. Y uno puede distinguir los cerros, ¿no es cierto?, edificios, etc.
En esta imagen, por ejemplo, se distinguen, si ustedes se fijan, en el mar se distinguen la altura de las olas, ¿ya? Esto se ve con el satélite, con la imagen radárica. De esta forma, el radar nos permite, incluso cuando en la Tierra, cuando hay nubes, ¿no es cierto?, y el sol no penetra y no refleja eventualmente no llega hasta el satélite una imagen visible, el radar sí penetra y puede darnos igualmente lo que hay debajo. Entonces, con esto uno puede ver la altura de las montañas, las casas, etc. Y además, tiene una una técnica bien interesante, que es cuando uno mezcla la información de dos o más imágenes radáricas, ¿no es cierto?, puede ver la diferencia en la posición o el tamaño de lo que había antes con lo que hay ahora. Y de esta forma uno puede ver que, por ejemplo, después de un terremoto hubo movimientos de tierra, ¿no es cierto?, y hubo levantamientos de tierra, etc. Y se obtienen imágenes de este tipo, a través de lo que se llama el análisis interferométrico. Bueno, todas estas capacidades son las que tienen nuestros satélites y se pueden utilizar para obtener información de lo que está pasando en la Tierra, ¿no es cierto?, en un momento dado. Lo entretenido del Sistema Nacional Satelital justamente es que nos permite en esta oportunidad participar al resto de la comunidad. Ahora bien, veámoslo de esta forma. En la parte de comunicaciones satelitales no hay mucho que participar porque son sistemas que uno va a utilizar, ¿no es cierto?, que incluso no nos vamos a dar ni cuenta nosotros porque vamos a bajar nuestra imagen del geoportal y esa imagen va a haber pasado ya por diversas estaciones de comunicaciones, etc. En cuanto al satélite nacional, tampoco vamos a participar mucho porque su operación la va a hacer la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vamos a ver de él son las imágenes que estén disponibles. Pero aquí, en estos dos subsistemas, sí vamos a participar. En el subsistema 2 de desarrollo nacional, la idea es que esta fabricación de nano y microsatélites sea realizada por alumnos de universidades y especialistas, ¿no es cierto?, que se vayan a dedicar a esto, que estén aprendiendo. La idea aquí es aprovechar estos laboratorios que se van a crear para que los estudiantes puedan trabajar y meterse en lo que es la tecnología satelital. Y por supuesto el subsistema 1 de información geoespacial, que nos va a ofrecer a todos la oportunidad de trabajar con las imágenes satelitales, tanto a través del geoportal de la web, como en las aplicaciones de uso público. En este sentido, ¿no es cierto?, para reforzar esto en el subsistema 2 de desarrollo nacional, como les digo, considera desarrollar las capacidades para la fabricación de satélites. Ya, se van a hacer cursos especializados y se van a crear laboratorios para fabricar y para probar satélites pequeños. Entonces, eso nos permite tener entrenamiento de alumnos que van a aprender a trabajar con los satélites y a fabricarlos. Vamos a tener laboratorios donde vamos a poder fabricarlos efectivamente y armarlos y probarlos, ¿cierto? Y otra de las ideas del proyecto es poder llegar a apoyar la educación en ciencia, tecnología, ¿no es cierto?, ingeniería y matemáticas en todos los niveles. Se busca la forma de que esto llegue desde la educación básica hasta la educación universitaria, de tal forma que todo el país pueda integrarse a lo que es el desarrollo de la tecnología y la ciencia espacial. En cuanto a mejoras respecto del FASAT Charlie, la verdad es que siempre los satélites, una vez que se fabrica un satélite y se piensa en el siguiente, ya hay mejoras en la tecnología, ¿ya? Desde el aprovechamiento de la energía, hay mejores baterías, mejores paneles solares, los sistemas son más pequeños, más livianos, más eficientes, las memorias son más grandes, pueden tener mayor información, etc. Los sistemas de comunicaciones se mejoran,
Pero la mayor mejora normalmente es en el caso de los satélites de percepción remota, es en los sensores. Sensores que pueden captar imágenes con mayor detalle, ¿no es cierto? O imágenes en otras frecuencias que antes no se utilizaban o que no había, ¿no es cierto? Y estas son las mejores en general de un satélite a otro. Ahora, en este caso, ¿no es cierto? No conocemos todavía los detalles del satélite que se va a construir. Lo que sí sabemos es que ya se encargó, o la Fuerza Aérea seleccionó, el gobierno seleccionó a la empresa ImageSat, que es una empresa israelí, que es la que va a fabricar el satélite, y actualmente están en conversaciones para ver los detalles, para ver qué es lo que ofrece ImageSat, cuáles son los sensores que va a tener el nuevo satélite, etc. Se está trabajando en este momento. Ahora, la otra gracia es que vamos a pertenecer a una constelación. Y si antes con el Fasad Charlie teníamos que esperar a que el Fasad Charlie pasara por sobre un lugar que nos interesaba para tomar una imagen, ahora vamos a poder utilizar los otros satélites de la constelación para no atrasarnos en tomar una imagen o para poder aprovechar mejor y tomar más imágenes de una zona. Así que esa es la mayor ventaja del subsistema 3 como satélite nacional. Y como les digo, aparte de tener esta constelación de satélites, ¿no es cierto? Vamos a tener un sistema de comunicaciones que nos va a traspasar rápidamente la información a través de todo el país. Y no solo eso, se va a poder trabajar con el satélite en distintas zonas. En la zona austral, pidiéndole que tome imágenes, ¿no es cierto? O bajando imágenes en la zona central y en la zona norte. Así que las ventajas van a ser varias. No solo la modernidad del satélite mismo y sus sensores, sino que la capacidad de tener varias estaciones satelitales en Chile y la posibilidad de tener mejores comunicaciones para que esta información fluya rápidamente hacia los usuarios que somos todos nosotros. Los satélites se pueden clasificar de distintas formas. Primero, según su peso. Los satélites grandes, ¿no es cierto?, con un peso mayor a 1000 kilos, a 1 tonelada, se llaman grandes satélites, ¿no es cierto? Y son normalmente utilizados para muchas tareas lejos de la Tierra, pues necesitan sistemas más grandes de comunicación, etcétera, mayores baterías, y son sistemas complejos. Hay satélites medianos, ¿no es cierto? Y mini satélites. Los mini ya están entre 100 y 500 kilos y son satélites de navegación, ¿no es cierto? El GPS, etc. Pero el satélite es más chiquitito. Según el peso, existen los microsatélites en que su peso está entre 10 y 100 kilos, los nanosatélites que están entre 1 y 10 kilos, los picosatélites entre 0,1 y 1 kilo, y el femtosatélite cuyo peso es menor a 100 gramos. O sea, tenemos satélites de todos los tamaños y la diferencia en esta clasificación es solamente el peso. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un satélite, aquí está la mano de la persona que lo tiene, lo ha tomado, ¿cierto?, con un guante. Este es un satélite que se llama un 3U, porque tiene 3 unidades de CubeSat, ¿ya? Un CubeSat es un satélite, es el típico nanosatélite, ¿no es cierto?, que se llama CubeSat porque tiene una forma de cubo, tiene un tamaño de 10 centímetros por lado en general, ¿ya? 10 de fondo, 10 de alto y 10 de ancho, nos da en general un volumen de 1 litro. 10 por 10 por 10 centímetros, ¿no es cierto? Nos da 1000 centímetros cúbicos, lo que es 1 litro de satélite, y tiene un peso aproximado de 1 kilo. Eso es lo que se llama un nanosatélite, que es el que más se fabrica a nivel de universidad. Ahora, cuando uno junta un CubeSat con otro, ¿no es cierto?, para hacer algo más grande, se obtienen los de distintas unidades. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, esto equivale a tener un CubeSat, otro CubeSat y otro CubeSat y otro CubeSat. Son 3 satélites en uno. Se llama de 3 unidades. Y los otros más chiquititos ya, digamos, ustedes ven acá, son chicos. Aquí están, se sujetan una mano,
con su antena chiquitita y con eso les basta. Y tienen alguna función muy específica. Así que satélites, según el peso, es de donde nace esta denominación de microsatélites o nanosatélites. En el caso del Sistema Nacional Satelital, se van a hacer nanosatélites y microsatélites. Con eso vamos a partir, digamos, en este sistema. Ahora, también se pueden clasificar los satélites según su función. Un satélite, por ejemplo, de la Estación Espacial Mir, que es una estación orbital que tiene gente trabajando acá dentro, ¿cierto? De la cual podemos obtener noticias y podemos seguirla en los sitios de la NASA, etc. Y hay otros satélites que son, como este de acá, de observación de la Tierra, es el satélite Aqua, que da información respecto de los océanos en general. Hay satélites de comunicaciones, este es un español, el Hispasat. Hay satélites meteorológicos, ¿no es cierto?, los Meteosat. Y hay satélites de navegación del GPS, que nos ayudan con el posicionamiento de nuestros vehículos y el transporte en general. Entonces, se pueden clasificar por el peso, también por la función, pero también según la órbita. Porque hay satélites que van en órbitas, son puestos en órbitas bajas, cercanas a la Tierra, vale decir entre 500 y 2000 kilómetros de altitud, ¿ya? Hay otros que están un poco más altos, en órbitas medias, entre 8000 y 20000 kilómetros. Hay otros que están en órbitas geoestacionarias, que es una órbita que está a 35.000 kilómetros de la Tierra. Y hay otras órbitas que no son necesariamente cercanas al círculo, ¿no es cierto? Son elípticas o altamente elípticas, que en una parte se acercan a la Tierra y que en otra parte las órbitas se alejan de ella, ¿no es cierto? Y se llaman órbitas altamente elípticas, que normalmente en la parte más lejana llegan o sobrepasan, ¿no es cierto?, la distancia de las órbitas geoestacionarias. Aquí, como ejemplo, tenemos la distancia a la Luna, que son 384.000 kilómetros. O sea, si se fijan, 300 y tantos mil kilómetros, y aquí hablamos de 35.000, o sea, la Luna estaría más o menos 10 veces más lejos de lo que estaría un satélite en órbita geoestacionaria. Pero también, según la órbita, se pueden clasificar en cómo es la órbita. La órbita geoestacionaria es ecuatorial, ya, o sea, el satélite gira en la línea del ecuador de la Tierra. Después, si la órbita no es esa, entonces es una órbita inclinada, que puede tener algún ángulo, y de hecho se define así, por el ángulo de inclinación que tiene con respecto al plano ecuatorial de la Tierra. Y la órbita que es totalmente vertical o cercana a los polos, que pasa por ambos polos, ¿no es cierto?, se llama órbita polar. En el caso de Chile, nos interesan las órbitas polares, porque Chile tiene la geografía de Chile es alargada, ¿no es cierto?, y es más bien de norte a sur. Así que un satélite que pasa en órbita polar está un buen rato sobre Chile y lo podemos captar en el norte de Chile, en el centro de Chile y en el sur de Chile también, cuando va pasando, ¿no es cierto? Y eso nos permite tener un mayor control sobre él y obtener mejores imágenes. Si tuviéramos uno que está inclinado de otra forma, atravesaría Chile en un rato y ya no lo veríamos más hasta la próxima vuelta. Entonces nos interesan las órbitas polares. Lo otro interesante de las órbitas polares es que todas pasan por los polos. Y nosotros estamos cerca del polo acá abajo. Así que tenemos acceso a la mayoría de los satélites de órbita polar. Los vemos casi todos, ¿sí? ¿Ya? Esta órbita ecuatorial o geoestacionaria, es interesante destacar que la geoestacionaria es una órbita en la cual el satélite mira hacia la Tierra y cuando miras a la Tierra siempre ve un mismo punto. Entonces va girando junto con la Tierra al mismo tiempo. O sea, por supuesto el satélite va bastante más rápido, ¿no es cierto?, porque está bastante lejos. Pero es una órbita en la cual, por ejemplo, un satélite puesto sobre Chile, en todo momento va a estar sobre Chile. Mientras la Tierra gire, va a estar sobre Chile. Y eso se da solamente a esta distancia, a la altitud de 35.786 kilómetros. ¿Ya? Y de esa forma, ¿no es cierto?, como es ecuatorial en un mismo plano y a una sola distancia, esta órbita es una sola. Me explico. Mientras en las órbitas polares yo puedo tener satélites más lejos o más cercas,
o ligeramente inclinada, ¿no es cierto?, etcétera. Cuando hablo de un satélite geoestacionario, tengo que ponerlo en el plano del ecuador y a esta distancia. Es la única forma de que esté geoestacionario siempre por sobre un lugar del planeta. ¿Y por qué me interesa eso? A lo mejor porque yo quiero mirar siempre ese sector, porque me interesa estudiar la parte de meteorología, o porque me interesa tener imágenes de esa zona, o porque quiero lograr comunicaciones entre las zonas que están a ambos lados. Si yo estoy con un satélite sobre Chile en un momento dado, ¿no es cierto?, eso me permitiría tener siempre a la vista, por ejemplo, Isla Pascua por un lado y Argentina por el otro, etc. Así que, según la órbita, ¿no es cierto?, también se pueden clasificar los satélites. Los materiales que usan los satélites en general son similares a los que se usan en la aviación. En la aviación, los aviones, ¿no es cierto?, ustedes saben, se gasta bastante energía en los motores, combustibles, etcétera, para poder levantar el peso del avión y llevarlo en forma segura de un lugar a otro. Entonces, en aviación se buscan materiales que sean resistentes, pero también que sean livianos, ¿ya? Y aquí se ha encontrado que el aluminio es uno de los mejores y de los que están disponibles a un precio razonable, ¿no es cierto?, para trabajar. Entonces las estructuras, aquí tienen por ejemplo la estructura interna de un fuselaje de un avión, es casi completamente hecha de aluminio y en algunas zonas ahora se está trabajando con materiales compuestos también, ¿ya?, que son resinas y como plásticos, ¿no es cierto?, que se endurecen y permiten reemplazar algunas partes del aluminio. Y para los satélites entonces se usa lo mismo. Es un material liviano, de fácil acceso, el aluminio, más los componentes que van dentro, ¿ya? Hay que considerar que llevar un kilo de satélite en un cohete cuesta alrededor de $100.000 actualmente, aunque los precios van bajando a la medida que se mejora, ¿no es cierto?, la tecnología, pero los materiales en general tienen que ser livianos y resistentes al ambiente. Aquí, como vemos, por ejemplo, este es un CubeSat típico, tiene sus celdas solares que van a recibir la energía, ¿no es cierto? Tiene que tener antenas para recibir y para enviar la información. Tiene unas reaction wheels, que son unos discos que cuando uno los echa a andar, por un efecto de reacción, ¿no es cierto?, son capaces de mover el satélite y hacerlo girar en un sentido o en otro. Aquí aparece un Star Tracker. Esto es un traqueador, es un elemento que mira dónde están las estrellas. Y cuando uno conoce las estrellas a su alrededor, ¿no es cierto?, las que son más visibles, esto permite, ayuda, ¿no es cierto?, a ver la posición dónde va el satélite, comparándola con el mapa estrella que es conocido. Aquí hay, al lado aquí tenemos un instrumento, por ejemplo, que puede ser una cámara que está mirando a través de acá, ¿no es cierto?, hacia la Tierra o hacia otra parte. Por aquí estaría el orificio por donde el traqueador de estrellas ve el mapa de por dónde va el satélite. Aquí aparecen, ¿no es cierto?, los paneles de aluminio que le dan la rigidez necesaria al satélite. Hay computadores a bordo. Estos computadores son básicamente placas electrónicas, ¿no es cierto?, que tienen las memorias y todos los componentes, etc. Hay antenas y magnetómetro. Un magnetómetro es un sensor que mide el campo magnético a través del cual va pasando el satélite y ayuda también a saber dónde está en un momento dado. Al contrario de un magnetorque. Un magnetorque, y esto lo van a estudiar ustedes en física, ¿no es cierto?, es un enrollado eléctrico, es como un cable eléctrico enrollado, una bobina, que funciona cuando uno le aplica corriente. Cuando uno aplica corriente, hace circular una corriente por esta bobina, se genera un campo magnético. Y dado que el satélite en ese momento está pasando por otro campo magnético más grande, que es el terrestre, ¿no es cierto?, se produce una interacción entre ambos y se produce una fuerza electromagnética que me hace girar al satélite. Así que para mover el satélite yo tengo
las magnetorcas y las ruedas de reacción, ¿no es cierto? Para ubicarme donde estoy tengo los traqueadores de estrella y tengo los magnetómetros y tengo también los sensores solares que ayudan también a ver dónde está el satélite y su posición con respecto a la posición del Sol en un momento dado, ¿ya? Y tenemos los computadores, por supuesto las antenas, las células solares que me dan la energía y todo lo que es antenas de comunicación en una estructura de aluminio en general. Ahora, los materiales o la estructura del satélite tiene que soportar diversas cosas, porque si se fijan durante el despegue, el cohete vibra, suena, ¿no es cierto? Lo que ustedes escuchan son las vibraciones de los motores y el flujo de aire y los gases que salen de los motores del cohete, y son vibraciones muy fuertes. Y el satélite podría desarmarse, así que tiene que estar tiene que ser lo suficientemente firme para soportar las vibraciones y las aceleraciones durante el despegue. Después de todo, de estar quieto sobre la Tierra, tiene que llegar a una órbita y acelerar en un par de minutos hasta que son más de 1000 kilómetros por hora, 2000, 7000, 28000 kilómetros por hora, etc. Así que hay aceleraciones muy bruscas y vibraciones muy fuertes durante el despegue. De igual forma, tiene que soportar la diferencia de temperatura entre sus componentes. Si un elemento se calienta por las baterías, por ejemplo, por el funcionamiento, no hay aire en el espacio, ¿no es cierto?, que vaya a sacar ese calor y llevárselo para otra parte, sino que eso va a quedar ahí, va a quedar el calor acumulado. Entonces, por otra parte, si una parte de una zona del satélite está a la luz del sol, simplemente se va a calentar y todo lo que esté iluminado se va a calentar mucho y lo que no esté iluminado por el sol va a permanecer muy frío. Y esto produce diferencias de temperatura que podrían llegar a romper algún elemento simplemente porque la mitad del elemento se calienta y la otra mitad no se calienta. Entonces una parte se dilata y la otra no se dilata. Y eso puede producir rupturas. Así que por eso es que normalmente los satélites están girando. Es para que vayan poniendo sus distintas caras al sol, ¿no es cierto? Exponiéndolas a la luz del sol, de tal forma que está como rostizándose, ¿eh? Como un pollo que se está rostizando en el asador, así se pone el satélite con respecto al sol para poder equilibrar la temperatura entre sus componentes. Además, está la radiación espacial. Les comentaba hace un rato que la ionosfera, ¿no es cierto?, nos protege de ciertas frecuencias de radiación espacial, pero al estar fuera, más allá de la ionosfera, ¿no es cierto?, esta protección no existe. Así que la radiación cósmica puede afectar los elementos. Por lo tanto, el espesor de las capas exteriores del satélite tiene que ser suficiente para poder frenar un poco la radiación de las partículas cósmicas que llegan hacia sus componentes. Y asimismo tenemos la falta de presión atmosférica. Y esta es una cosa complicada porque acá en la Tierra, por ejemplo, la presión del aire ambiente permite por ejemplo, la bebida que está, cuando ustedes tienen una gaseosa, el mejor ejemplo, la gaseosa. Si yo destapo una gaseosa, o sea, una Coca-Cola, por ejemplo, el gas comienza a salir de inmediato. ¿Por qué? Porque la presión del gas que está dentro de la bebida es mayor que la que está en la atmósfera, ¿ya? Entonces el gas tiende a salir. Bueno, si no hay atmósfera, esa diferencia de presión es mucho más grande, ¿ya? Y todo lo que es gaseoso, todas las partículas, las moléculas gaseosas tienden a salirse y a repartirse por el espacio. De esta forma, todos los componentes que tienen hidrógeno, por ejemplo, todos los componentes orgánicos, como los plásticos, los combustibles, los lubricantes, o los orgánicos, como la piel de la gente, ¿no es cierto?, de las personas, todo tendería a salirse de su lugar al estar sin una presión atmosférica a su alrededor. Por eso es que los astronautas tienen que usar un traje que les permite mantener una presión
alrededor de la piel, ¿no es cierto? Una presión mínima. Si no, por las poros tendría, del astronauta se tratarían de salir la sangre, no podrían respirar porque la presión de afuera siempre va a ser menor que la de los pulmones. Entonces, ustedes cuando están acá en la Tierra y enanchan sus pulmones, generan una baja de presión, ¿no es cierto? Y en ese sentido el aire queda, la presión es más baja dentro de sus pulmones que en la atmósfera, y por eso el aire entra por su nariz y llena sus pulmones. Sin embargo, cuando si afuera de ustedes la presión es mucho más baja, no tendrían la fuerza suficiente para aspirar nada, ¿ya? Así que es un problema grave de la falta de presión atmosférica, porque básicamente hay materiales que no se pueden utilizar. Como les decía, los plásticos, materiales orgánicos en general, no se pueden utilizar en el espacio porque pierden sus moléculas, ¿ya? Y se descomponen. Finalmente, ¿no es cierto?, también está el tema de la ausencia de aire, como les decía, para disipar el calor. Si las baterías se calientan, van a quedar ahí simplemente calentándose hasta que se quemen. A menos que uno haga algo, como por ejemplo, poner materiales a través de los cuales el calor pueda fluir hacia zonas más frías del satélite, o exponerlo, ¿no es cierto?, a esa zona que se calienta, exponerla hacia el espacio donde, digamos, que no le llegue el sol, de tal forma que puedan radiar su calor hacia el resto del espacio, etc. Así que estos materiales no son solo, no solo tienen que ser livianos y resistentes para mantenerse como estructura, sino que además para soportar todas las condiciones que hay en el espacio y que son agresivas en relación a lo que nosotros tenemos acá en la Tierra. Los satélites se ponen en órbita en general a través de cohetes. Cohetes de distintas formas y tipos. Hay el típico cohete ruso, ¿no es cierto? El Space Shuttle, que se usó por mucho tiempo y ya no está en uso por la NASA en Estados Unidos. Hay cohetes chinos, franceses, indios, etc. La tecnología ha llevado a que ahora incluso hay cohetes para poner satélites en órbita que no se lanzan desde tierra, sino que desde aviones. ¿Ya? Con eso ya se gana algo de altura, hay menor distancia que recorrer, y se permite, ¿no es cierto?, ganar un poco de velocidad al momento de lanzar el satélite, y el cohete puede ser un poquito más chico. Aquí vemos un avión, ¿no es cierto?, tipo avión de pasajeros que lleva un cohete debajo, y el concepto es que en un momento lo suelta y ahí parte el cohete y se va hacia la órbita. Pero además el cohete se puede lanzar desde plataformas en el mar, ¿ya? Plataformas que uno puede mover de un lugar a otro en el océano, y se estaciona en un lugar, ¿no es cierto?, y lanza su cohete. E incluso hay plataformas submarinas, ¿ya? Hay submarinos que llevan cohetes actualmente, y cuando los lanzan, ¿no es cierto?, el cohete simplemente sale incluso desde debajo del mar, ¿no es cierto?, sale y va al espacio. Así que, ¿cómo se pone en órbita? Bueno, básicamente hasta el momento a través de cohetes. Los cohetes pueden lanzarse desde la Tierra, desde el aire, desde la superficie del mar o desde debajo del mar. ¿Ya? Y la tecnología está haciendo cohetes cada vez más eficientes que pueden ir más rápido, ¿no es cierto?, y llevar mayor carga al espacio. Recordemos que un cohete tiene que ser capaz de llevar a la carga útil, al satélite, ¿no es cierto?, a una órbita, y esa órbita va a estar determinada por la velocidad que tenga el satélite. Entonces el cohete parte desde cero y tiene que llevar al satélite a velocidades, como les decía, cercanas, en general por sobre los 1000 kilómetros por hora, ¿ya? Y 7000, 28000 kilómetros son velocidades tremendas las que deben tener los satélites para poder mantenerse en órbita. Porque mantenerse en órbita significa, a ver, si ustedes tienen la Tierra, la consideran como una esfera, ¿no es cierto?, significa que lo que va en órbita va tan rápido que mientras va cayendo hacia la Tierra, va tan rápido que ya pasó más allá del horizonte. Entonces sigue cayendo, cayendo, cayendo,
¿no es cierto? Siempre, ¿cómo decirlo? Siempre cayendo alrededor de la Tierra, pero sin alcanzar nunca a bajar, porque a medida que va bajando también va avanzando. Entonces va tan rápido que nunca alcanza a caer. Si fuera más despacio, caería hacia la Tierra. Pero va tan rápido que cuando pasa por ahí ya la Tierra, digamos, ya superó el horizonte y sigue dando vueltas. Entonces estar en órbita significa estar en una condición permanente de caída libre hacia la Tierra. ¿Ya? Yo estoy cayendo, 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 pero voy tan rápido que caigo más allá del horizonte y sigo dando vueltas. Así que la gracia de los cohetes, ¿no es cierto?, es esa, poder llevar estas grandes cargas, como veíamos, hasta varias toneladas, eventualmente, ¿no es cierto?, a una gran altitud, distancia de la Tierra y a una muy alta velocidad, de tal forma que cuando lo suelta, ¿no es cierto?, el satélite no se frena en general porque no hay una atmósfera que lo frene, no hay nada que se oponga a su avance, y mantiene esa velocidad en una caída libre, pero siempre cayendo más allá del horizonte terrestre, entonces se mantiene en órbita. El proyecto de la aldea lunar es una iniciativa de una ONG, una organización no gubernamental, que se llama la Moon Village Association, y que es una organización de gente interesada en el tema y que es observadora en Naciones Unidas, vale decir que participa en Naciones Unidas viendo lo que pasa, enterándose de las cosas y proponiendo procedimientos para apoyar, en este caso, todo lo que se va a realizar en la Luna a partir de los próximos años. Ya partieron una especie de carrera, digamos, los grandes países para llegar a trabajar e instalarse en la Luna a partir del año 2030, 2040. Estar ya trabajando y instalándose y produciendo comida, energía y sacando recursos naturales de la Luna, etc. Ahora, Moon Village Association nace para tratar de que exista un ordenamiento legal que asegure que toda la gente que esté trabajando ya pueda convivir pacíficamente, ¿ya? Que todos los países se beneficien de lo que se puede hacer en la Luna, ¿no es cierto? Y que todos aportemos en general a lo que se va a hacer allá de una u otra forma. Chile lo más bien puede tener, incluso algunos de ustedes podrían estar a futuro trabajando y viajar, instalarse, vivir un tiempo en la Luna y más adelante en Marte a fines de más adentrado el siglo. Así que esto va a pasar, así que la idea es que hay que tener una buena legislación, unas regulaciones que nos permitan trabajar todos tranquilos, sin pelearnos, ¿no es cierto? Y poder aportar entre todos a las actividades que se realizarían en la Luna, que son variadas. La idea del ser humano en general es llegar pronto a instalarse en Marte, ¿ya? Pero salir de la Tierra, que es tan grande, cuesta mucho, la Tierra tiene su gravedad es muy grande, ¿no es cierto? Es más fácil salir desde la Luna. Entonces, básicamente la idea es que en la Luna se preparen e incluso se fabriquen los cohetes que van a llevar a la gente hacia Marte en el futuro. Pero primero hay que llegar a la Luna, ver qué se puede aprovechar de su suelo, hacer fábrica, industrializar, fabricar piezas, vivir, etcétera, para poder seguir adelante hacia la conquista del resto de los planetas. En Chile, la Asociación Chilena del Espacio, que es una asociación gremial, está organizando la participación de nuestro país en este tema. El equipo de la Universidad Técnica Federico Santa María fue el primero en integrarse a este equipo chileno para el Día Lunar. Aquí está en el Departamento de Arquitectura, está don Pedro Serrano liderando este tema, diseñando sistemas para poder vivir con la gravedad que hay en la Luna, con las condiciones que hay en la Luna, buscando la forma de hacer casas, ¿no es cierto?, asentamientos, ya sea en la superficie
o debajo de la superficie lunar. Tal vez él plantea derechamente que las habitaciones tienen que ser subterráneas, de tal forma que la misma tierra de la luna, digamos, nos ayude a protegernos un poco de la radiación cósmica. De nuevo, la luna, al no tener la ionósfera, ¿no es cierto? Al no tener un campo magnético que nos proteja de la radiación cósmica, nos deja expuesto a todas estas partículas de tamaño tan pequeño, subatómicas, ¿no es cierto?, que nos pueden ir destruyendo a poco las células. Eso es la radiación, digamos. Así que para protegerse de eso todavía no se ha inventado algo que sea muy eficiente. Así que lo más probable es que la gente viva debajo de la superficie lunar y eventualmente trabaje también debajo de la superficie lunar. El tema de la luna, como lo plantea Moon Village Association, es bien simple. Para participar, o qué es lo que se puede hacer, o qué es lo que hay que hacer, es todo, porque no hay nada. No hay nada. Entonces, ellos plantean que hay varias claves, ¿no es cierto? O un mínimo de aspectos que hay que tomar en cuenta, que hay que hacer para trabajar en la Luna. Por ejemplo, dicen, en el ámbito de las comunicaciones y la navegación. Todavía no tenemos un GPS en un sistema de satélite de GPS en la Luna, así que va a haber que hacer uno, de alguna forma. Después hay que comunicarse. Las comunicaciones bien lejanas, digamos. La comunicación con los satélites requieren bastante energía y son lejanas. Entonces, en el ámbito de las comunicaciones va a haber que comunicarse entre la Tierra y los satélites, entre los satélites y la Luna, ¿no es cierto?, de un lugar de la Luna a otro, etc. Y ellos proponen lo que está en boga ahora en la tecnología, comunicación a través de enlaces ópticos, ¿ya? O sea, ocupando rayos láser y haciendo variar la frecuencia dentro del rayo láser, poder entablar la comunicación. Es súper eficiente, pero también requiere un sistema de puntería muy bueno, porque una estación, no sé, que esté en la Luna o en la Tierra, tiene que apuntar un rayo láser a un satélite y apuntarle a la antena receptora del satélite para poder establecer la comunicación, etc. Entonces, se requiere, si ustedes se fijan, si recuerdan, ¿no es cierto?, hay un lado de la Luna que siempre mira hacia la Tierra y siempre se habla del lado oscuro de la Luna o el lado que la Tierra nos ve. Bueno, ¿y cómo me comunico con ese lado entonces? Voy a tener que tener un satélite alrededor de la Luna con el cual yo me comunique desde la Tierra y ese satélite transmita al otro lado de la Luna, ¿no es cierto?, las comunicaciones, etc. Entonces vamos a tener comunicaciones directas hacia la Tierra, ¿no es cierto?, comunicaciones con el enlace lunar, desde la Tierra al enlace y del enlace a la Luna, etc. Comunicaciones dentro de distintos puntos dentro de la misma superficie lunar, etc. Así que todo el tema de las comunicaciones y la navegación es un área en la que hay que hacer algo porque no hay nada. Lo mismo en cuanto a la generación de energía. Hay que inventar, ¿no es cierto?, y buscar sistemas de generación de energía solar, eventualmente sistemas de transmisión de energía que no requieran cables. Pues no tenemos un sistema de cables y de postes, ¿no es cierto?, en la Luna, y eventualmente incluso esos cables si se llegan a calentar, por ejemplo, no hay un aire que los enfríe, entonces van a terminar fundiéndose. Así que buscar formas de transmisión inalámbrica. Hay que buscar formas de guardar la energía eléctrica más eficientes que las baterías, o mejorar las baterías. Hay que buscar generación de energía a través de reactores nucleares, etc. Así que todo lo que tiene que ver con la energía es otro tema interesante. De igual forma, va a haber que mejorar los sistemas de transporte. Ya se están volviendo a fabricar cohetes capaces de ir a la Luna, ¿no es cierto? Y hay que terminar el otro que tiene que ir a Marte, tenerlo bien armado y bien diseñado, ¿no es cierto? Tiene que ser mucho más poderoso. Pero además de estos vehículos de transporte espacial, ¿no es cierto?, que sean reusables, que no me dejen basura espacial,
que yo los pueda desechar o no, etcétera, reutilizar en general. Además de eso, hay sistemas de aterrizaje y hay sistemas de vehículos de soporte, de apoyo, de traslado de elementos, conceptos avanzados para el aterrizaje desde la Luna y desde la Tierra. Y el transporte en superficie, ¿no es cierto? Se requieren vehículos para transportar tripulaciones, carga, materiales, etc. Así que todo lo que es el transporte y la logística en la Luna también es un tema que se está trabajando y se puede aportar con ideas. De igual forma, las operaciones en la Luna misma, ¿ya? La Luna, aquí dice mitigación del polvo. La Luna tiene en toda su superficie, al no tener aire ni viento, entonces se acumula el polvillo. El polvillo le llaman regolito, ¿ya? Y este regolito es un polvo muy fino, así como un talco, que se mete entre medio de todos los tejidos, los materiales y los equipos y molesta. Entonces hay que ver la forma de mitigar el efecto de este polvo, ¿no es cierto?, en los sistemas que vamos a utilizar en la Luna. Hay que ver también el tema de la construcción. Vamos a construir, como digamos, en la superficie o debajo de la superficie. Hay que buscar sistemas para procesar la basura y reciclar lo que vamos a usar en Marte, usar en la Luna. Digamos, la idea no es llegar allá, ¿no es cierto?, y tirar las cosas a la basura o por la ventana. No, tenemos que buscar la forma de no ensuciar el ambiente. Y por supuesto hay que buscar la forma de manufactura, de fabricación de cosas. Tal vez las impresoras 3D van a ser muy útiles, etc. Pero vamos a tener que hacer procesos industriales, va a haber que derretir metal para fabricar nuevos elementos, etc. Otro de los grandes temas es la minería y la búsqueda de recursos. ¿Ya? Hay que explorar la Luna, ver qué recursos hay que caracterizarlos, ¿no es cierto? O sea, saber, puedo decir, ok, esto sirve para esto sirve para lo otro, con este podemos a lo mejor fabricar casas, a lo mejor hay algo parecido al cemento que se puede usar parecido al cemento para fabricar viviendas, etc. Pero aparte de eso, vamos a necesitar extraer estos recursos a través de sistemas de minería, ¿no es cierto? Y después trabajarlos en forma industrial. Y aquí aparece esta abejita porque se menciona que el concepto es, más que tener una gran fábrica, es tener un montón de robots pequeños, ¿no es cierto?, que trabajen en forma individual para, en conjunto, ¿no es cierto?, que cada uno sea una unidad que pueda trabajar y ir explorando, ¿no es cierto?, y sacando muestras que sea de la Tierra lunar, etc. Así que se requieren, por ejemplo, sensores orbitales, algunos satélites que nos permitan ver alrededor de toda la Luna con imágenes multispectrales, ver qué elementos hay en su superficie. Además vamos a tener que tener instrumentos en la superficie, por debajo de la superficie, hay que sacar muestras, traerlas a la Tierra, etc. Hay todo un tema que tiene que ver con los recursos. Y por supuesto está el tema de la habitación. Si nos vamos a instalar allá, hay que hacer lo que llaman ellos volúmenes habitables, ¿no es cierto? O sea, cámaras que estén con una presión adecuada, que tengan agua, que tengamos agua, iluminación, aire, agua, iluminación, el manejo de la temperatura. De nuevo, no haber aire, ¿no es cierto? Esto es lo que está al sol se calienta, lo que está al frío se congela, etc. Pero además está la protección por la radiación y sistemas de agricultura para hacer alimentos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con los desechos humanos, por ejemplo? Los desechos biológicos, hay que procesarlos y reciclarlos, etc. Así que ya hay varios conceptos que hablan de la industria misma, ¿no es cierto? Lugares donde vivir en la superficie o a lo mejor en los túneles que también hay en la Luna, ¿no es cierto? Vamos a tener que generar ciudades subterráneas. Hay que estudiarlo y hacerlo, y pronto, así que aquí podemos aportar con ideas. Hay toda otra área que tiene que ver con la operación de la gente y la salud, o sea, le llaman EVA por Extravehicular Activities, sistemas que apoyen las actividades extravehiculares, o sea, cuando la persona no está protegida en un vehículo cerrado, ¿no es cierto?, va a necesitar un traje que impide que se salga el aire o que mantenga la presión interna, ¿no es cierto? Se requieren distintos tipos de trajes para distintas cosas.
sistemas de movilidad de las personas, vehículos, sistemas de mantenimiento de los vehículos y de los trajes. Y además sistemas de cuidado médico. Si alguien se corta, si alguien tiene un accidente, ¿qué pasa si alguien llega allá y está infectado con un virus? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Qué hacemos en caso de requerirse cirugías? Etcétera. Y además hay un tema importante que es la mitigación de la gravedad lunar. Ustedes han escuchado hablar que la Luna tiene una gravedad alrededor de un sexto de la Tierra, o sea, las cosas pesan un sexto de lo que pesan acá en la Tierra. Y con ese peso el ser humano es, por supuesto, más liviano, y sus músculos necesitan hacer menos esfuerzo para moverse, lo cual implica que se empiezan a atrofiar, se empiezan a debilitar. Y de igual forma, el sistema circulatorio, por ejemplo, el corazón no necesita hacer tanta fuerza ni generar tanta presión para traer la sangre desde las piernas, ¿no es cierto?, hasta el corazón, los pulmones, etcétera, para hacerla circular. Entonces el cuerpo en general se empieza a debilitar. Así que este es un tema que también hay que trabajar. Tienen que hacer ejercicio para mantener los sistemas en buen funcionamiento. Así que todo lo que tiene que ver con las operaciones del ser humano también es un tema que hay que trabajar mucho. Y por supuesto está también el tema de la robótica. Y aquí a ustedes que les gusta la tecnología, ¿no es cierto? El ideal, dado que es complicado para el ser humano estar expuesto al ambiente lunar, lo mejor es tratar de hacer todo con robots. Entonces, robots, sistemas robóticos del interior de las instalaciones, que trabajen dentro de las instalaciones, sistemas robóticos que puedan trabajar dentro y fuera, y sistemas que trabajen fuera y que sean remotos, por ejemplo, ya sea para la minería, para el cultivo de agrícola, ¿no es cierto?, o para la fabricación de elementos, o incluso, ¿no es cierto?, otras labores que se pueden requerir dentro de una vida normal en la Luna. Y finalmente, ¿no es cierto?, otra de las áreas que plantean que hay que desarrollar es el desarrollo de la ciencia en general. ¿Ya? Desde la Luna se puede hacer geofísica, astrofísica, y se pueden hacer laboratorios. Laboratorios, por ejemplo, que trabajen con las condiciones para la agricultura, con las condiciones de la gravedad, de la falta de presión, etc. Al no ver atmósfera es un lugar perfecto para hacer astronomía. ¿Ya? Los telescopios no tendrían nada que les impida mirar directamente a las estrellas, etc. Así que esa es otra de las grandes áreas en las cuales hay que hacer cosas en la Luna. Entonces el tema es que cómo apoyar o cómo participar en la aldea lunar es algo que se abre ahora y hay que trabajar. Uno tiene una idea, bueno, hay que desarrollarla, y todo es bienvenido. Todo es bienvenido porque en la Luna en este momento no hay nada y hay que fabricarlo todo. Respecto de la minería lunar, bueno, es el sistema completo. Como le decía hace un momento, es la exploración de los recursos, identificar qué es lo que hay. Hay que clasificarlo, hay que ver para qué sirve, después cómo extraerlo y cómo almacenarlo, cómo transportarlo y cómo procesarlo para transformarlo en materiales utilizables para diversos fines. O sea, la minería lunar es lo mismo que la minería en la Tierra, solo que mientras acá está todo desarrollado, allá no hay nada. Hay que hacerlo allá, ¿ya? Y en condiciones distintas, donde hay una menor gravedad, ¿ya? Vale decir, los esfuerzos no van a ser tan grandes para las maquinarias, pero por otro lado no hay oxígeno en el ambiente, así que no vas a poder utilizar la combustión como un tema de movimiento, de generar energía, etc. Y hay que adaptarse a las condiciones del lugar. Idealmente se piensa en ingeniería a través de robots. Eso es lo que está más en boga en este momento, el hecho de tener robots para la minería lunar. Pero la minería lunar, como decía, es lo mismo es sacar elementos útiles, recursos naturales que estén en la superficie o en las profundidades subterráneas de la Luna y que sea necesario utilizar para poder vivir allá. Es lo mismo que en la Tierra, pero hay que hacerlo en la Luna.
Cuando se habla de colonizar otros planetas, hay que considerar lo siguiente. Nuestro planeta, la Tierra, ¿no es cierto?, es un lugar bastante especial en el universo. Está en un sistema solar a una distancia adecuada. Hay varios planetas que están más lejos del Sol. Otro par que está más cerca del Sol, son muy calientes, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos en una zona adecuada. Y es una zona que permite tener una temperatura más o menos templada, ni muy alta ni muy baja, ¿no es cierto? Que para nosotros los humanos y para la vida en general, en el cual tenemos una atmósfera que tiene una presión apropiada. Si se fijan, el tamaño de la Tierra le da una gravedad, le otorga una gravedad que permite mantener el aire apegado a la Tierra, ¿no es cierto?, por gravedad. Y esto constituye la atmósfera. Y esa presión atmosférica es suficiente para que el agua no se evapore. Si uno en la Luna, por ejemplo, pusiera un vaso con agua, el agua se evaporaría completa, rápidamente, porque no hay una presión atmosférica que la mantenga en forma líquida dentro del recipiente, ¿no? Pero acá tenemos una presión atmosférica apropiada no solo para los ciclos del agua, digamos, que permite que el agua se evapora en los océanos, ¿cierto?, vaya a la atmósfera, se transforma en nube, y después caiga como lluvia en zonas secas, permitiendo que las plantas, ¿no es cierto?, y los seres humanos y todo lo que es vida en general pueda vivir. Porque sin agua no se puede vivir, digamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos una atmósfera que permite este ciclo del agua tan importante para la vida en general. Tenemos además un campo magnético que nos protege de la radiación cósmica y de la radiación solar. Estamos a una distancia del Sol que nos deja fuera, ¿no es cierto?, de las llamaradas solares y del influjo nocivo que podría tener, ¿no es cierto?, sobre si estuviéramos más cerca, etc. Entonces, es difícil pensar que pudiéramos vivir en un planeta muy distinto a la Tierra. Pero queremos hacerlo. El ser humano quiere buscar. Y está buscando, ¿no es cierto? Y está buscando planetas parecidos alrededor de nuestra galaxia, en principio. Ahora, si se encuentran planetas parecidos, podrían faltarle algunas de las condiciones. O sea, podría existir condiciones que hagan difícil la vida humana igual a como la conocemos acá. Siempre se busca primero el agua. Que haya agua líquida, idealmente en la superficie, significa que la presión atmosférica es adecuada, ¿no es cierto? La temperatura tiene que ser más o menos en rangos no muy altos y no muy bajos para que no nos congelemos, etc. Pero podríamos mejorar las condiciones para vivir en otro planeta de tal forma que quede más o menos parecido como es la Tierra. Bueno, una de las opciones que hay es el concepto de la ingeniería planetaria o terraformación. Hay quienes dicen que si un planeta tiene bastante CO2, por ejemplo, en su atmósfera, y nosotros aportamos con agua y con plantas, las plantas utilizarían este CO2 para producir oxígeno, y de a poco se iría generando una atmósfera que permitiera desarrollar otros tipos de vida. Ahora, estos procesos son grandes obras de ingeniería que habría que desarrollar, no están actualmente, pero en el futuro se podrían desarrollar para lograr que algún planeta parecido a la Tierra pueda tener todas las condiciones similares. Y de esa forma, ¿no es cierto?, en vez de tener que vivir encerrados en domos, ¿no es cierto?, con nuestra propia atmósfera, vayamos de a poquito generando en los alrededores, ¿no es cierto?, la existencia primero de vegetación, de microorganismos y de todo tipo de vida que nos permita en algún momento dado, ¿no es cierto?, tener una atmósfera habitable. Pero hay quienes dicen, no, eso es muy difícil. Mejor adaptemos al ser humano para que se adapte a las condiciones del nuevo planeta. Entonces hay quienes piensan que uno puede hacer a través de la ingeniería genética, ¿no es cierto?, cambiar el genoma humano y hacer que el ser humano se adapte a vivir, por ejemplo,
en temperaturas distintas, o a vivir con menos oxígeno, etcétera. Para todo lo cual se requiere, ¿no es cierto?, modificar el ADN. Y aquí es donde nace el tema este de la ingeniería genética y el cambio del genoma humano, de la forma de adaptarlo y eventualmente, ¿no es cierto?, llegar a crear una nueva raza que sea capaz de sobrevivir en este nuevo planeta que encontraríamos, ¿ya? Todo esto cae todavía en la ciencia ficción, pero no está lejos de ser una realidad. Se está trabajando, se está trabajando. Y como ustedes saben, ya hay planetas que podrían recibirnos, en principio, tienen condiciones básicas de temperatura, que sea presencia de agua, aunque sea como hielo, pero ahí la podríamos licuar, que sea, etc. De hecho, al 9 de junio de este año se han confirmado ya la existencia de 55 planetas fuera del sistema solar potencialmente habitables. Vale decir, no teníamos idea de que hubiese alguno, pero ahora ya sabemos que hay 55 planetas, de los cuales alguno podría ser elegible, ¿no es cierto?, para mejorar un poco su superficie y a lo mejor combinar con un pequeño cambio en el genoma humano y adaptarnos a vivir en un planeta, no sé, que podría ser a lo mejor más chico, tener menos gravedad, o más grande, tener un poquito más de gravedad. O que tenga un día, un ciclo del día que no sea 24 horas y nos adaptemos al ciclo día-noche, etc. Pero yo creo que una combinación de cosas. Arreglar un poquito el planeta y adaptarnos a él va a ser complicado, pero ya sabemos que hay 55 que podrían ser. El problema todavía insoluble es que está muy lejos como para llegar hasta allá. Pero esto se viene. Y esto es la colonización planetaria y la exploración del universo va por ese camino. Para nuestro país está un poco complicado todavía el desarrollo espacial porque básicamente no se entiende como que sea algo necesario. La verdad es que actualmente todos nosotros utilizamos la tecnología espacial y no nos damos cuenta que es tecnología espacial, ¿no es cierto? Escuchamos o vemos programas de televisión que son transmitidos vía satélite, pero no tenemos conciencia, ¿no es cierto? No hacemos conscientes que si no hubiese satélite ni tecnología espacial no estaríamos viendo ese programa. De hecho, en la misma televisión vemos los informes del tiempo y eso nos permite ver si uno sale, ¿no es cierto?, abrigado o preparado para lluvia. Pero eso lo sabemos solamente porque hay satélites meteorológicos que nos están informando, ¿no es cierto?, las condiciones que se vienen para cada día, etc. Después uno sale en el auto y pone el GPS para ir de un lugar a otro, pero no está pensando uno que eso es gracias a que hay satélites que están rodeando, orbitando la Tierra, ¿no es cierto?, e indicándonos los parámetros para que nuestro GPS funcione y sepamos dónde estamos o hacia dónde vamos. Y no, es más, nos entreguen la mejor ruta, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como país es hacer más propaganda, ¿no es cierto?, aumentar la conciencia de que la tecnología espacial es importante y que ha apoyado el desarrollo de muchas cosas, desde materiales como el velcro, ¿no es cierto?, el desarrollo de un horno microondas, la comida, ¿no es cierto?, procesos de fabricación de comida industriales, son temas que han sido desarrollados básicamente por requerimientos de la industria espacial, ¿ya? Así que tenemos que darnos cuenta de que el desarrollo espacial es importante y hay que estar metido en él, o si no nos vamos a quedar atrás y vamos a seguir siendo usuarios solamente y pagando por los servicios en vez de nosotros ser parte de la industria del espacio. Junto con eso hay que mejorar la formación de nuestros estudiantes, básicamente en lo que es educación científica y tecnológica de calidad. ¿Ya? La idea es que tengamos profesionales que se sientan capaces y que sean capaces de meterse en esto de la tecnología espacial
y sean capaces de emprender con sus ideas. Normalmente las ideas están, pero no se desarrollan si uno no tiene la confianza, ¿no es cierto?, en el conocimiento que hay detrás para sustentarlas. Así que tenemos que mejorar la formación de todos nuestros profesionales en lo que es la educación científica y tecnológica. Y finalmente una cosa que es necesaria es que Chile llegue a crear una agencia chilena del espacio, una organización del gobierno, ¿no es cierto?, que sea capaz de organizar, orientar y supervisar la tecnología espacial y sobre todo que apoye, que otorgue el apoyo del gobierno a las actividades que se realizan en forma internacional. Internacionalmente hay otros países, hay muchos países que quieren hacer cosas junto con Chile, pero no tienen con quién hablar porque el tema del espacio es algo que nos compete a todos como Tierra, como planeta. ¿Por qué? Pues si yo lanzo un cohete acá en Chile, ¿no es cierto?, y el cohete falla, lo más probable es que caiga encima de otro país, digamos, que afecte a otras personas. Entonces, tiene que haber una legislación internacional que regule todo esto. Y en este sentido, las actividades espaciales tienen que ser controladas, orientadas y respaldadas por un país. Y en este momento Chile no tiene una agencia chilena del espacio, ¿no es cierto?, que se pueda parar frente a frente y conversar mano a mano con otra agencia espacial y llegar a acuerdos de colaboración. Sí, es cierto que se logran acuerdos puntuales, ¿no es cierto?, cuando las otras agencias necesitan algo muy urgente y lo hablan a nivel de gobierno en Chile, pero lamentablemente no tienen con quién conversar como para llegar a generar una cooperación real y efectiva. De esta forma Chile puede integrarse a los procesos de la industria, el comercio y los servicios que brinda la tecnología espacial. Si queremos ser parte del futuro del desarrollo espacial de la humanidad, tenemos que darnos cuenta que tenemos que poner un poquito más serios en relación a nuestra participación en el tema. Lo primero es cultivar el respeto por las personas y por la naturaleza que nos rodea. Entender que la gente adulta, con todas las civilizaciones, ¿no es cierto?, sabe un poco más porque ha vivido más, porque tiene la experiencia de la vida, ¿ya? Y todavía es necesaria, todavía ha sido desarrollada en distintas condiciones y toda persona tiene distintas experiencias. Y de igual forma, la naturaleza que nos rodea también es importante porque básicamente fija las condiciones en las que nosotros vamos a vivir. Así que el respeto por las personas y por la naturaleza que nos rodea es sumamente importante. Eso tenemos que cultivarnos y tenerlo siempre presente porque hay que actuar siempre para proteger y preservar los biosistemas y favorecer, ¿no es cierto?, cada vez que sea posible, la participación de todas las personas en lo que vamos a hacer como sociedad en el futuro. Hay que practicar el estudio y la lectura. Yo sé que cuesta, es más fácil meterse en internet, ¿no es cierto?, y aceptar lo que dice ahí, conforme, pero aparte de eso hay que averiguar un poquito más, buscar información confiable, ¿ya? Hay que prepararse, si se fijan, cada una de las cosas de las que hemos hablado en este rato, cada uno de los conceptos tiene detrás mucha información y mucho conocimiento, ¿ya? La física, la química, la biología, ¿no es cierto?, en sí mismas. Lo que uno aprende en el colegio es una parte mínima, y lo que aprende en la universidad es un poquito más, pero el universo es infinitamente más amplio y más complejo de lo que uno es capaz de aprender. Pero hay que darse cuenta que todo funciona ligado, unas cosas con otras. Ya uno no puede entender la física si es que no entiende la química. Y no puede entender la vida si es que no entiende la física.
y la química también, y con ellos la electricidad, etc. Así que hay que entender cómo funciona el universo, de tal forma de, entre otras cosas, distinguir lo que es posible de lo que es apropiado para el problema que uno va a enfrentar. A veces uno puede hacer o se le ocurren soluciones que son imposibles porque no van con las leyes de la naturaleza. Entonces, es importante saber o tener un conocimiento básico, ¿no es cierto?, que nos permita tener una intuición de si algo va a funcionar o no va a funcionar. De esta forma, uno tiene que entender también que es importante actuar con honestidad y con responsabilidad. Uno tiene que ser una persona confiable. ¿En qué sentido? Cuando uno comete un error, lo importante es idealmente darse cuenta que cometió el error, aceptar que cometió un error y tratar de mejorar y aprender respecto al error que ha cometido. Cuando uno esconde los errores y se pone o no actúa con responsabilidad y considera que lo que no le han dicho directamente a él no es su problema, sino que es el problema de alguien más, no me importa quién, no estamos hablando de una persona que sea confiable. ¿Ya? Entonces, si uno quiere realmente ser aceptado en un sistema que va a trabajar por el futuro de la humanidad, tiene que ser una persona confiable. Tiene que ser una persona honesta, capaz de decir lo que está pasando y actuar con responsabilidad siempre. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Y lo otro es, de partida, aprender inglés. El inglés es el lenguaje de la tecnología en general. Y todos los proyectos internacionales terminan trabajándose en idioma inglés. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es una barrera muy grande. Hay mucha gente que va a reuniones en inglés, que dice que sí, ¿no es cierto? Y a la salida resulta que no entendió nada de lo que estaba pasando. O entiende un aspecto de una forma errada, ¿no es cierto? Y eso puede causar un accidente o un problema grave. Entonces, si uno es honrado, tiene que decir en un momento, miren, no entendí esta parte, no entendí el concepto, no entendí lo que usted quiso decir en inglés. Explíquemelo de nuevo, ¿no es cierto? Y tratar de entender. Ahora, ustedes, el futuro se viene en la computación, las matemáticas, las ciencias. Todas estas son las herramientas. Ustedes no estudian matemáticas para saber matemáticas. Ustedes estudian matemáticas para poder entender en un futuro próximo, ¿no es cierto?, cómo funciona una órbita de un satélite. Pues si no tienen matemáticas, no lo van a entender. Y si no han estudiado física, no lo van a entender. Ahora, los conocimientos están. Lo importante es que ustedes sean capaces de razonar, ¿no es cierto?, y de comprender los procesos. ¿Y cuáles son sus herramientas de escritura? La computación, el lenguaje, inglés. ¿Qué lenguaje? Inglés, computación, matemáticas. ¿Ya? Y esas son las herramientas que se requieren para ser parte del futuro. Finalmente, hay que ejercitar la creatividad. Si ustedes tienen el conocimiento básico, científico, pueden tener una idea de lo que se puede hacer. Si saben inglés, pueden acceder a la información internacional que hay al respecto. Pueden entender lo que está pasando si entienden las matemáticas y la ciencia. Y eventualmente aportar con un programa de computación o con sistemas computacionales, etc. Pero la idea es ejercitar la creatividad para encontrar soluciones que estén siempre en armonía con las leyes del universo, básicamente porque no se puede ir en contra de las leyes del universo. ¿Ya? La naturaleza funciona de una cierta forma y hay que entenderla para poder uno, ¿no es cierto?, solucionar sus propios problemas aprovechando y utilizando las leyes de la naturaleza. Así que es importante ejercitar la creatividad, ¿ya? Inventar cosas, buscar, revisar cómo lo han hecho otra gente, cómo se han dado otras soluciones, etcétera, investigar. Así que las claves para ser parte del futuro son esas, simplemente trabajar mucho en lo que es estudio y entender que lo que uno tiene que aprender no es por una obligación, sino que es para poder entender y comprender cómo funcionan las cosas. ¿Ya?
Porque a todo esto, en lo que se vaya a hacer en el futuro, nadie tiene el derecho por sí solo de participar. Ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie, tiene el derecho de ser elegido para ir a una misión a Marte o a otro lado. No, uno se lo tiene que ganar. ¿Y cómo se lo gana? Diciendo, no, yo soy, o mostrando, ¿no es cierto?, que uno es capaz de aportar. ¿Ya? Pues si yo voy a llevar una persona a Marte, que me cuesta a razón de $100.000 ponerla en el espacio, ¿no es cierto?, por kilo. ¿Ya? O sea, una persona de 60 kilos, ya estamos hablando de, ¿no es cierto?, ¿cuánto? $600.000. No, $6 millones para llegar al espacio. ¿Y para qué? Para que haya visita, alguien que no es capaz de entender inglés, no es capaz de entender lo que vamos a conversar el resto, o no es capaz de leer lo que dice un manual o una instrucción escrita. No, tiene que saber inglés, pero que además sirva de algo, ¿no es cierto? Es capaz de entender cómo funciona un sistema, cómo reparar un sistema si se requiere, es capaz de utilizar en buena forma una herramienta, entiende qué herramienta tiene que utilizar para revisar el sistema que vamos a chequear. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, sabe medicina, es capaz de ayudar en caso de una emergencia, sabe algo del comportamiento del fuego en el espacio, sabe algo de medicina, de urgencia, de hacer de qué significa eventualmente ayudar a alguien que está en apuros, y además sabe cocinar. No sabe cocinar, sabe si algo se puede preparar o no, sabe algo de electricidad, porque al espacio no puede ir todo el mundo, al menos todavía. ¿Ya? Son pocas personas las que van a poder ir. Pero esas pocas personas tienen que ser capaces entre todas de formar un equipo que pueda solucionar todos los problemas con los que nos podamos encontrar. Así que la única forma de participar activamente es siendo una persona eficiente y confiable. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de fomentar, ¿ya? Y de ejercitar y de crear competencia. Así que mucha suerte. Yo entiendo que muchos de ustedes van a vivir estos temas en el futuro próximo. Durante su carrera universitaria van a tener la oportunidad de trabajar en los nanosatélites de nuestro Sistema Nacional Satelital o en otras áreas. Y algunos van a trabajar en equipos en la universidad o en otras partes que van a estar metidos en el sistema de la aldea lunar y van a saber, van a ver en las noticias unos y otros van a poder participar a lo mejor desde su empresa, su emprendimiento, su universidad, con ideas y aportes reales, ¿no es cierto?, a la industria espacial. Porque todos los que vayan a la Luna y a Marte van a estar requiriendo los sistemas que hoy día no hay y que hay que inventar. ¿Ya? Así que, ¿podemos ser parte de eso? Sí, se puede. Hay que meterse en el tema, hay que buscar soluciones, hay que aprender cómo funcionan las leyes del universo, cómo funciona la física, la química, tratar de aprender inglés, como sea, ¿no es cierto? Viendo las letras de las canciones, viendo películas en inglés, etc. Pero tratar de entender inglés. Y de esa forma convertirse en una persona útil, de tal forma que alguien diga en algún momento dado, sabe, para esto necesitamos a esta persona para trabajar con nosotros. Esa es la forma y la clave para ser parte del futuro. Les agradezco su atención y agradezco mucho la oportunidad, ¿no es cierto?, de aportar algo a los campamentos STEM de la universidad y quedo a su disposición para cualquier consulta en el futuro. Muchas gracias.